Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Estamos llegando ahí al último día jueves, donde vamos a terminar la carta de Judas, ¿ya? Y solo dos últimos versículos, como dice allí, el 24 y el 25. En algunas Biblias dice doxología. Y, y la doxología significa glorificación. En algunos dice alabanza de glorificación. Pero esto es lo que vamos a ver eh, en este día. Alabanza de glorificación a Dios. Estos son dos hermosos versículos que quizás muchos de nosotros en algún momento hasta lo hemos cantado, porque hay una alabanza, a lo mejor alguno se acuerda de este tipo, ¿ya? Aparece este dibujo ahí de un hermano ahí dando la gloria al Señor. Bueno, y aprovecho esta oportunidad para glorificar a Dios en realidad en todo lo que Él permite, en todo lo que Él eh, se glorifica en su voluntad. Como ustedes verán, estuvimos acompañando ahí a la familia López Muñoz, Navarro Muñoz, Muñoz Brand, familia Bravo, allí con la despedida al cuerpo de la hermana Corina, más entendiendo de que ella está en la presencia del Señor. Y lo que a veces a uno le cuesta entender o asimilar, mejor dicho, es la soberanía de Dios en esto, eh, porque hay una frase ahí que decía claramente la hermana Cecilia, una parte, la parte intelectual lo entiende, lo acepta, y la parte emocional le cuesta procesarlo, pero al fin y al cabo uno entiende que es Dios quien tiene el control de todo. Amén. Así que aprovecho en este momento también de bendecir a las familias y a cada familia de la congregación que ha pasado momentos difíciles. También decir que el Señor es el que tiene el control. La familia Sagaglioni Robles ahí que pudieron juntarse y ya están con el papá de Lidia, eh, están ya ahora en el sur nuevamente y le damos gracias al Señor porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. El texto que vamos a leer hoy está allí en Judas, los versículos 24 y 25 del único capítulo que tiene esta carta y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos un momento al Señor antes de entrar a escudriñar esta palabra. Oramos al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nosotros elevamos nuestra voz para darle a usted toda honra, toda gloria y toda alabanza. Sabemos que usted tiene el control en todas las cosas y que usted es soberano en todo lo que usted permite. Por tanto, en este momento, Señor, refugiados en su soberanía, le doy gracias y ruego que usted se glorifique en cada familia, en cada hogar, en cada uno de los hermanos que necesitan, Señor, esa manifestación de su presencia en este tiempo. Señor, un tiempo de restauración, de sanidad, un, un tiempo de madurez, de crecimiento. Ruego que sea usted, Señor, que sea usted sobre cada uno y haga usted su obra en nosotros para entender lo que usted tiene para nuestro tiempo. Glorifíquese, fortalezca y ayúdenos, Señor, en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Este mismo pasaje, mis hermanos, en la traducción lenguaje actual, aparece de esta forma. Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado.
Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios sin mancha como un vestido nuevo. Por eso alaben a Dios nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcan su grandeza, poder y autoridad. Alabamos a Dios por todo esto ahora y siempre. Amén. ¿Sabe? Esta es una bendición y esta es una de las grandes bendiciones que tiene el Nuevo Testamento. Esta palabra en realidad eh, se ha hecho alabanza en algún momento. Recuerdo que en el grupo ahí juvenil, en el tiempo, 80 y tanto, 90 y tanto, teníamos esta alabanza, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y, ¿sabe? Pensaba, quizás al leer este versículo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, quizás al leer este versículo podríamos llegar, quizás erradamente, a considerar que es casi una responsabilidad de Dios, ¿m? Que Él use todo su poder para que nosotros no caigamos, porque al leerlo someramente pareciera de aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, aquel que es poderoso para hacer que no caigamos, que no pequemos, aquel que es poderoso para hacer que nunca fallemos, eh, pero, pero sabemos que en más de alguna ocasión hemos fallado, ¿cierto? En más de alguna ocasión hemos fallado. Y en más de alguna ocasión hemos tenido que pedirle perdón al Señor y volver a Él. Y procurar nosotros, sí, nosotros, el no volver a caer, el no volver a fallar. Y esa es parte de nuestra decisión, hermano, nuestra decisión. Aunque el Señor, Él tiene el poder para hacer todas las cosas, pero hay una parte en nosotros que nos hace considerar las decisiones que tomamos, porque si no tomamos las decisiones correctas, aunque el Señor tiene todo el poder, tiene todo el poder para hacer que no fallemos, pero Él no se mete en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. Hay una doctrina que, un poco minimizando todo lo que ellos dicen y piensan, hay una expresión que usan ellos que es salvo siempre salvo, eh, y aunque parece muy simple esto, salvo siempre salvo, que si una persona entrega su vida al Señor, una vez se arrepiente de su pecado y alcanza salvación por medio de Jesucristo, nunca, pero nunca jamás eh, perderá la salvación entregada por gracia. Esta doctrina ya calvinista, que se basa o que tiene dentro de su forma de credo este salvo siempre salvo, cree que como es por gracia la salvación, o sea, un regalo inmerecido, Dios nunca lo va a quitar, o mejor dicho, el hombre nunca lo va a perder. Una vez me citaron este pasaje para defender la doctrina de la salvación, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, como diciendo, es la responsabilidad de Dios el que lleguemos al final. Pero, ¿qué pasa si uno o una persona que conoció a Cristo peca? ¿Qué pasa si una persona que conoció a Cristo peca? Entonces, cuando yo hablaba con esta persona que me citó este pasaje, y si un creyente peca, y él me dijo, todos los pecados ya fueron perdonados. Todos los pecados ya fueron perdonados. O sea, ya está todo pagado. Y ahí es cuando yo recordé este pasaje de Juan, donde dice, primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, fíjese que aunque Dios tiene esa capacidad, pero también nosotros tenemos que saber
decidir no pecar en este caso. Y si hubiere pecado, dice, o sea, puede llegar a ser, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. ¿Mm? Si alguno hubiere cometido pecado, porque tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Además también, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y fíjese que aquí habla de no practicar el pecado, o sea, no vivir en pecado, no vivir en pecado. Entonces, siempre, mis hermanos, nosotros debemos tomar la decisión de obedecer, aunque Dios es poderoso para guardarnos sin caída, pero recuerde siempre, eh, pasa por nuestra decisión. ¿M? Debemos decidir obedecer, siempre. Entonces cuando uno dice, no, pero es que uno debe decidir obedecer, entonces los que dicen salvo siempre salvo, dicen, entonces ya no es por gracia, sino es por obra, porque la escritura dice que somos salvos por gracia, pero yo siempre digo, las escrituras nos mandan a obedecer y nos mandan a perseverar. Hermano, recuerde esto. La escritura nos manda a obedecer y a perseverar. Entonces, Pablo cuando escribe a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 15, 1 y 2, dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. Entonces siempre, toda esta gracia maravillosa, todo este poder de Dios, todo esto que el Señor ha hecho para presentarnos sin mancha delante de su gloria, eh, pasa por una condición. Sí, y esta condición está relacionada con la perseverancia, está relacionado con la obediencia. Sí, porque si usted recibe la palabra, si usted persevera y si usted la retiene, sí, es salvo. Claro que sí. Si usted hace todo eso, es salvo. Recibir, perseverar, retener. Esto es lo que corresponde a nosotros. El Señor nos entregó las herramientas para alcanzar esta salvación maravillosa. Somos salvos, pero recuerde, reciba, persevere, retenga la palabra del Señor. Sois salvos. De lo contrario, o sea, si no, dice Pablo ahí en el pasaje, si no creísteis en vano, o sea, no sirvió de nada, no sirvió de nada. Entonces debemos permanecer. Y esto el Señor Jesucristo lo dijo, le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y qué dice después? Tú podríamos decir, bueno, él ya está limpio, así que el Señor le dijo, permaneced en mí y yo en vos. Permanecer, este es un acto que debe hacer. Uno ya debe decidir estar siempre en Cristo. Y Él dice, y yo en vosotros. Y da el ejemplo como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, aunque Él les dice, ya vosotros estáis limpios, pero decidan permanecer. ¿Qué pasa si yo decido no permanecer? ¿Qué pasa? Bueno, el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces, mis hermanos, yo debo decirle, este es el tiempo de decidir, de permanecer, de, de estar en Cristo. Este es el tiempo. De lo contrario,
Si, si después de todo esto pasa, está limpio por la palabra, pero no decido permanecer, lamentablemente, lamentablemente, dice, se, se seca y lo echan en el fuego. Esto es lo que debe pasar en nosotros. El que quiere, el que quiere hacer, ¿ah? El Señor, perdón, el Señor, Él lo quiere hacer, Él lo quiere hacer. Él quiere que lleguemos hasta el final, pero nosotros debemos decidir permanecer en su gracia. Sí, ya que es su gracia la que nos fortalece para vencer. Es su gracia la que nos fortalece para vencer. Es su gracia la que nos fortalece. Por eso este pasaje, ya no lo había leído, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece para vencer. Ya Pablo estaba hablando de soportar todo con contentamiento, cualquiera sea mi situación, dijo. Pablo dijo, puedo soportar todo en el versículo 11, puedo soportar todo. En el versículo 12 habla de vivir en humildad o en abundancia, saciado o con hambre, abundancia o necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es, hermano, lo que debe suceder en nosotros en todo tiempo. Ser fortalecidos en Cristo. Por eso debemos permanecer en Él. Por eso debemos permanecer en Él. Porque si nos apartamos, oiga, lo perdemos todo. Sí, lo perdemos todo. Pero, ¿y aquel que es poderoso? Sí, para guardarnos, sí. Sin caída, sí. Y presentarnos delante de su gloria con gran... Sí, Él puede hacer todo eso. Pero nosotros debemos decidir estar en Cristo y ser fortalecido. Recuerde que Jesucristo venció no con el superpoder, sino por medio de la palabra. Él pudo obedecer porque Él miró nuestra condición y vio que necesitábamos esa salvación tan grande. Por eso esta palabra y el versículo 25, donde dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Ahora y por todos los siglos. ¿Sabe cuán importante es que nosotros consideremos que realmente Él merece todo el honor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza? Porque sencillamente Él es el único que puede hacerlo. Por eso, hermanos, hay 7 palabras ya que hay que resaltar y debemos considerar para resaltar la grandeza de Dios en estos últimos versículos. Eh, Dice al único, el Dios único, el único y sabio Dios, al único y sabio. ¿Sabe? Cuando el Señor habló aquí, Dios único, recordando este verso, como, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene, y Jesús dijo, del Dios único. Esto me gustó en realidad, esto del Dios único, porque el Señor no solamente aquí usó esta palabra, sino también en otra cuando Él está orando, ahí lo vamos a ver más adelante. Pero piensa en esto, el único Dios, el único Dios. No hay otro Dios. Hay gente que dice, no, yo tengo otro Dios. Cualquier otro Dios es falso, no es Dios en sí, porque el único Dios es el Dios en el cual nosotros creemos. Así que esta doxología de Judas único, al único Dios, cuando Jesús estaba orando ahí por nosotros, ahí, cuando hace la oración de Juan 17, dice esta frase, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo dice? El único
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Ha considerado esto? Que no hay otro Dios, el único Dios es el que nosotros conocemos. Hay gente que sirve a otros dioses con minúscula, este es el único Dios con mayúscula. Pero todos los otros dioses, en India hay, creo que si no me equivoco, más de 300 millones de dioses, son todos falsos. Y el único Dios verdadero es el que se ha manifestado y se ha mostrado por medio de Jesucristo. Por eso Jesús habla ahí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y por eso mismo nosotros tenemos que mostrar a este único Dios verdadero. Y no solo único Dios, también el Dios sabio, único y sabio Dios, único y sabio Dios. Job da esta expresión allí en el libro de Job, aparece: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Oiga, si uno mira la creación, se da cuenta de la perfección del Creador. Si la misma naturaleza es perfecta en lo que nosotros vemos, bueno, obviamente más perfecto es aquel que lo creó. Y nos damos cuenta, hay pequeños detalles en la creación que muestran la intervención de un ser superior en sabiduría e inteligencia, en el cual nosotros debemos considerar que a ese Dios servimos. Daniel también habló de eh, de esta sabiduría, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El poder y la sabiduría. Ahora, no solamente Dios es único y sabio, también Judas dice Salvador. Salvador. En el libro de Oseas dice: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no, que, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí no conocerás. ¿Se da cuenta? Tenemos a este único Dios que es Salvador, que es Salvador. Y este Salvador, refiriéndose a la salvación que hemos alcanzado en Jesucristo. Y por eso esta doxología habla de todo esto, que es nuestro Dios Salvador, único, sabio, Salvador, y gloria, Dios de gloria, Dios de gloria. Cuando hablamos de este Dios de gloria, gloria se refiere a renombre, renombre. Por eso el Salmo 19, los 4 versículos iniciales, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, tendríamos que decir, el renombre de Dios, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso su tabernáculo para el sol. Fíjese, la gloria de Dios, el renombre, los cielos cuentan la gloria. Oiga, ¿se ha fijado? El universo es extraordinariamente grande, extraordinariamente perfecto. Hay millones y billones de estrellas, galaxias. Oiga, y si eso es lo que cuenta la gloria de Dios, oiga, imagínese cómo es realmente Dios. Y cuando Pablo dice, oiga, y esto es extraordinario, Pablo habla, dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, cuando no había nada, Él mandó, Él dijo: sea la luz. Esa luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Oye, y yo pensaba, claro, nosotros estábamos en tinieblas, pero el Señor mandó que brillara la luz de Cristo en nuestro corazón. Y esto para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga, la gloria de Dios.
lo extraordinario en la faz de Jesucristo. Y dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros el vaso de barro. Pero este vaso de barro tiene en su contenido dentro de nosotros esta gloria de Dios. Oiga, en la faz de Jesucristo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que por fuera, oiga, nos vemos desgastados, ancianos, canosos. Oiga, pero tenemos esta iluminación que nos ha mostrado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está en nosotros. Vive conmigo, vive con usted. Y esto es maravilloso, considerar esto. ¿Mm? La grandeza, la grandeza, este renombre. Seguimos. La majestad, dice. La majestad, que se refiere hasta la grandeza. La grandeza de Dios. El Salmo 145 dice, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, inescrutable. Tengo que ir más rápido, si no voy a alcanzar a terminar hoy día. El imperio se refiere a la soberanía. El imperio es la soberanía. Job se encontró con Dios y él tuvo que reconocer, ¿ya? Tuvo que reconocer esta soberanía de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, esta soberanía de Dios, ¿ya? Esta soberanía de Dios que tiene por sobre todos. También la séptima palabra que habla Judas en esta bendición, la potencia, que se refiere a la autoridad. Autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Pablo cuando escribe a los colosenses, les dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esta autoridad, segunda de Crónicas 26, dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Oiga, la autoridad de Dios. Y esa autoridad nos ha dado a nosotros, hermano. Y esa autoridad, no porque lo merezcamos, sino porque en el nombre de Jesucristo tenemos autoridad. Porque no hay ningún reino que el Señor no tenga autoridad sobre él. El Dios de nuestros padres dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermano, reconozcamos este gran Dios nuestro. Esta alabanza de glorificación se centra en que Él nos ofrece todo con su poder, pero espera nuestra decisión constante de permanecer en Él. Usted decide permanecer en Cristo, va a llegar hasta el final y llegará allí, pero cada segundo de su vida decida por Cristo. Amén. Así termina Judas esta epístola, así termina con esta glorificación, con esta alabanza de glorificación, reconociendo lo que realmente es Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué tal si oramos y terminamos escudriñando las escrituras de Judas? Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque hemos avanzado en esta epístola tan hermosa que nos manda a defender la fe, a perseverar y ahora al terminar a decidir permanecer en usted y usted permanece en nosotros. Y podemos conocer a este Dios único, a este Dios sabio, salvador, de gloria, majestad, imperio y potencia.
que permanece en nuestras vidas. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted se preguntará, ¿y qué va a pasar el próximo jueves? ¿Qué vamos a hacer? Continuamos el próximo jueves con la Carta Universal de Santiago. Yo sé que usted está pensando, vamos a hablar de la lengua. Oiga, hay tanto que Santiago nos enseña que vamos a escudriñar. Está también el próximo jueves ya esta Carta Universal de Santiago. Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Siga adelante en Cristo. No se desconecte del Señor y mantenga la conexión también con la iglesia y lo que estamos haciendo. Que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Muchas bendiciones, mis hermanos.